¿Cómo están? ¿Ven esta figurita de acá? Es un peón. ¿Y saben qué vamos a aprender el día de hoy en ajedrez? Correcto. ¿Qué es un peón? ¿Cómo se mueve? ¿Y cómo podemos jugar en casa con esta pequeña figurita? Acompáñame. Qué bueno que estés acá conmigo. Fíjate bien en lo que te muestro acá. Lo que te estoy mostrando en estos momentos es una figurita del ajedrez que se llama peón. Hay dos colores, blanco, correcto, y negro. Y estos dos peoncitos, lo primero que vamos a hacer ahora es colocarlos en el tablero y luego te voy a mostrar un juego muy bueno para hacer en casa. Fíjate que está la fila 1, la fila 2, y en esa fila 2 vamos a colocar los peones que tenemos del tablero de ajedrez. Obviamente, antes de empezar a jugar, necesitas las herramientas y los materiales adecuados. Primero, un tablero de ajedrez, un juego de ajedrez. Segundo, que esté completo. Tienes que tener 8 peones. Vamos a colocar los 8 peones blancos por acá. Mientras que las negras están al otro lado y son estos 8 peoncitos. Así es como se colocan los peones en el tablero de ajedrez. Hay otras piezas, es verdad, pero por ahora nosotros no vamos a ir viendo las otras piezas. ¿Por qué? Porque como cada pieza se mueve de manera diferente, pues podemos complicarnos un poco al momento de ir aprendiendo todas las piezas. Así que vamos a aprender la más sencilla. Y vamos a aprender un juego que se llama Guerra de Peones. Y de esa manera pues ya no vas a tener excusa para poder jugar ajedrez. Sencillo como están colocados los peones. Y ahora vamos a empezar con el movimiento de estos. ¿Cómo se mueve un peón sobre el tablero? Primero, hay que recordar la clase número 1, que decía lo siguiente. En el tablero de ajedrez habían 3 líneas, columna. ¿Cómo se llama esta línea? Fila. Muy bien, se llama fila. Perdón, por un momento me acordé de Dora la Exploradora. Columna, fila y diagonal. Teniendo en cuenta esas 3 líneas que ya le hemos aprendido en el anterior video, y si no lo has visto, por favor dale clic, míralo completo, ponle me gusta, compártelo y activa toda la campanita y todo lo que se pueda. El peón se mueve solamente por una línea. ¿Por cuál crees tú? Perfecto, se mueve por la columna, nada más. El peón no se mueve por fila, no se mueve en diagonal, se mueve en columna. Quitémonos esa palabra que a veces usamos, que decimos, el peón se mueve de frente. No hay que decir de frente porque puede crear confusión, quizás si lo comentamos con alguien. Si tú me dices que el peón se mueve de frente, capaz yo hago esto, pero de frente, ¿no? De repente de frente, pues de frente. Puede haber confusión. En cambio, si yo uso columna, fila y diagonal, es mucho más sencillo entenderlo. Entonces, el peón se mueve en columna. Ya sabemos por cuál línea. Si yo lo traslado por fila o por diagonal, tú ya sabes que está mal. Pero falta la siguiente pregunta. Ya sé por cuál línea se mueve. Ahora tengo que aprender cuántas casillas se desplaza. El peón se desplaza solamente una casilla. Entonces, el peón se mueve una columna de uno en uno o una casilla a la vez, pero hay que agregarle algo más. Que aparte de moverse por columna y una casilla a la vez, solamente se desplaza hacia adelante. Tiene esta frase marcada en la frente del peón: retroceder nunca, rendirse jamás. El peón no retrocede, simplemente va hacia adelante. Retomando lo que hemos dicho entonces, podemos resumir que el peón se mueve en columna, siempre hacia adelante, no retrocede y se mueve de uno en uno. ¡Qué fácil! Vamos a lo siguiente. A el peón se le conoce como la pieza rebelde. Y escucho de repente ahí en sus casas, ¿por qué? Súper sencillo. Mientras que el peón se mueve en columna, no puede comer
o capturar, vamos a usar más esa palabra capturar en vez de comer, ni tampoco matar, porque pueden sonar un poco fuertes. Imagínense ver un video de ajedrez en donde alguien diga, ¡ay, lo maté! Pues puede crear un poco de confusión y de temor. Entonces vamos a usar la palabra capturar. El peón no puede capturar por columna. Captura de otra manera, captura en diagonal. Ahí se ve el por qué el peón se le dice pieza rebelde. Se mueve en columna, pero captura en diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Si juegan primero las blancas y mueven su peoncito, luego las negras mueven su peoncito, blancas mueven, negras mueven, ¿las blancas pueden hacer esto? No. No pueden capturar el peón porque el peón, aunque se mueve en columna, captura en diagonal. ¿Y qué pasa en este caso entonces? Pues se ven enfrentados, se ven bloqueados, no se pueden capturar. Si no puedo avanzar el peón, ¿qué es lo que me queda? Pues tendré que avanzar otro peoncito. Puedo avanzar otros peoncitos. ¿Y cuándo es que puedo capturarlos? Cuando están en diagonal. Como en este caso, observa. ¿Este peón negro puede capturar el peón blanco? Sí. ¿Cómo lo capturamos? Te voy a mostrar el proceso. Fíjate bien. Date cuenta que yo no voy a usar las dos manos. Voy a usar solamente una. Puedes elegir la derecha o puedes elegir la izquierda. Yo voy a elegir la derecha. Tomo el peón negro, lo desplazo, retiro el peón blanco, me lo llevo y ya lo capturé en diagonal. Las blancas podrían también capturar el peón negro, por supuesto. ¿Y cómo lo harían? Pues fácil. Toman el peón blanco, desplazan el peón negro y se lo llevan. Así es como capturan los peones. ¿Por qué es que yo te muestro este proceso para poder capturar? Tú vas a ver de repente que algunas veces, quizá no tú, pero otros compañeros, otros, de repente un sobrino, un familiar cercano, hace esto. Agarra su peón, quita el peón blanco y luego recién coloca su peón en la captura. ¿Por qué esta no es la mejor manera? Primero, que se pierde mucho tiempo llevándose los dos peones fuera del tablero. Y segundo, pasa que a veces, cuando retiro el peón, o mi peón propio, cuando quiero volver a ponerlo, pues no recuerdo en dónde iba. Para evitar ese tipo de problemas, es que yo, con mi peón, desplazo, dejo y me llevo el peón contrario. Ahí tenemos entonces cómo se mueven los peones y cómo capturan. Ahora, ¿qué toca? Pues te toca realizar algún juego o aprender alguna dinámica que me permita poner en práctica esto del juego, esto de los peones y su movimiento. Y lo que te voy a mostrar ahora, y que lo puedes poner a prueba desde ya, lo puedes poner a jugar en casa, se llama Guerra de Peones, un nombre súper creativo. ¿Y sabes por qué se llama Guerra de Peones? Porque es una guerra con los peones, súper fácil. ¿En qué consiste este juego de guerra de peones? Fíjate que el tablero se va a quedar así. No hay reyes, no hay caballos, no hay alfiles, no hay damas, no hay nada. Solamente hay dos peoncitos. El juego es simplemente mover los peones de uno en uno. ¿Y quién va a ganar o cuál es el objetivo para ganar? El objetivo en guerra de peones, sin rey, sin dama y sin otras piezas, es que un peón llegue al otro extremo del tablero. Aquel que logre llevar su peón primero al otro extremo gana. Te muestro un ejemplo. Vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que las blancas mueven su peoncito, las negras también. Negras suben, blancas se mueven, negras le capturan, las blancas no se percatan y permiten que el peón negro avance. Las negras siguen subiendo y ya ganaron las negras. Por más que no haya capturado los demás peones, gana por el simple hecho de que un peón ya llegó al otro extremo. Estos juegos que vamos a ir viendo conforme vayamos aprendiendo el movimiento de las piezas se llaman juegos de preajedrez, que nos van a ayudar a acercarnos, a prepararnos para el momento en que tengamos que jugar con todas las piezas. Este juego de guerra de peones puede jugarse de varias maneras. En este caso le hemos puesto 8. Pueden jugarse 6 contra 6, puede jugarse 4 contra 4, podrían de repente incluso dar ventaja de un peón al contrario. Hay muchas maneras de aplicarlo, pero por ahora ahí tienes una herramienta, un recurso que te va a permitir poner a prueba, poner en práctica esto que acabamos de aprender, que es el movimiento del peón. Olvidaba decir algo importante. Yo sé que muchos han visto que la clase está incompleta, la información está incompleta, porque yo sé que el peón se mueve 2 casillas cuando está en su casilla original. Es cierto. Algo que no hemos comentado todavía y que lo hemos dejado para el final es que el peón,
cuando está en su casilla inicial o de origen, puede desplazarse 2 casillas. Te lo muestro. Tenemos esta posición. El peón, cuando está en su casilla inicial o de origen, puede desplazarse 1 o puede desplazarse 2. Quiere decir que si tenemos esta posición de acá, este peoncito, ¿cuántas casillas se puede mover? Muy bien, se puede mover 1. Este de acá, 1. Este de acá, 1. Este de acá ya no solamente 1. Este de acá también se puede desplazar 2 casillas. Puede ser 1 o puede ser 2. Porque está en su casilla de origen. Este también puede ser 1 o puede ser 2. Siempre que el peón esté en su casilla inicial o de origen, puede desplazarse 1 o 2 casillas. Eso todavía no lo introducimos porque al comienzo, para no complicarnos, es mejor ir jugando guerra de peones con los peones desplazándose de uno en uno. Cuando ya domines este juego, pues bien, te invito a que lo puedas jugar desplazándolo 2 casillas. Ahí tienes entonces ya un juego llamado Guerra de Peones. ¿Ya aprendiste el movimiento de peones? Por favor, te invito a llevarlo a práctica en casa. Pues te juega, graba, coméntame qué tal te va. Si tienes alguna duda, también coméntame en las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube. De repente hay algún movimiento especial por ahí que hayas encontrado, que hayas aprendido. De repente quieres aprender algo nuevo, cómo sumarlo. O alguna duda te ha quedado al momento que hayan jugado. Por favor, coméntalo, compártelo y yo estaré presente ahí para poder contestarte. Nos vemos en una próxima entrega.